Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 438 ya, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar. A ver, programa número 438 que corresponde a un martes, en concreto al martes 16 de diciembre del año 2025. Estamos en riguroso directo. Para los que nos estén viendo en directo son las 18:33 y tal como os advertía la semana pasada, este va a ser Dios mediante, el último programa del año y también Dios mediante, pues volveremos a los programas en directo después de Reyes. Como, perdón, como la semana de Reyes, justo el día de Reyes cae en martes y los martes es cuando hacemos el programa, no sé si justo lo haremos el día 7 o el día 8 o ya esperaremos al siguiente martes. También un poquito dependiendo de lo que haya ocurrido en esas semanas en las que no va a haber directos. Dejo para el final del programa cómo se nos puede ver y escuchar, a la vez que digamos las notas de agenda, porque no quiero retener demasiado a nuestros invitados que están muy ocupados y queremos acabar más o menos sobre las 7 y pico el programa, luego ya meteré agenda y lo que sea, y aunque sea, pues me quedo yo solo si por lo que sea ellos no pueden estar con nosotros. Así que, sin más dilación, paso a presentaros a los dos invitados de hoy, que aquí están. Ahora salió arriba el general Blas Peñal, pues empezamos por él. Buenas tardes, mi general, y arriba España. Blas. Buenas tardes, siempre arriba, por supuesto. ¿Todo bien? Bien estamos, sí señor, en primera fila como siempre. Muy bien, muy ocupado como siempre también y bien, es cierto que me alegro mucho. Hombre, con quien estuviera hoy iba a decir lo mismo, pero me alegro mucho de estar con vosotros dos aquí porque es un gran colofón de este año 2025 y porque también ahora, como ya hemos anunciado en la publicidad previa, vamos a hacer un balance y ahora cuando presente a Norberto lo recordaré, vamos a hablar también un poquito de cuando hablamos a primeros de año, también con vosotros dos, de cómo os esperabais el año 2025. Vamos a ver si hemos acertado o no en nuestras predicciones, aunque era bastante fácil, la verdad. Y saludamos, por supuesto, pues a Norberto Pico, jefe nacional de Falange Española de Aranjuez. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Blas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Pues nada, 438 programas ya, Norberto, que tú eres de... Mira, mientras tú decías la cifra, estaba yo intentando calcular mentalmente para cuándo será el programa 500, porque ese habrá que hacer un fiestorro por todo lo alto, porque, vamos, lo digo 300 veces, todas las que me has invitado. Poner en marcha iniciativas es complicado, mantenerlas en el tiempo con esta periodicidad y con este tesón y esta seriedad de la hora del café es lo realmente complicado, con lo cual cuando se llegue a los 500, que no me cabe duda que se llegará, pues hay que celebrarlo por todo lo alto. Así es, precisamente, sí tengo pensado para el 450, que está más cerca. Que por si no llegamos nosotros, el programa llegará, pero claro, lo mismo claro, nosotros claro. no. Si lo hacen otros más jóvenes. Sí, porque 450 aproximadamente se va a hacer en primavera. Entonces, por aquello de volver a reír la primavera, volvernos a reunirnos, intentar hacerlo bien vieja guardia, bien ardemans, es decir, con público además. Eso es. Pero vamos, ya hablaremos, pero que también sería un momento y nos curamos en salud, como tú bien dices, por si acaso para el 500 que harían falta otras 50 semanas más por lo menos, es decir, otro año más, por si acaso no lo tenemos que hacer desde algún presidio o algo de esto, teniendo cerca, no sé si Ábalos y compañía, ahora hablaremos de ello. Antes de empezar este programa, he hecho, o mejor dicho, en el inicio he hecho alusión a ese programa, era el número 400, que hicimos precisamente con público, hicimos en la Hermandad de la Vieja Guardia, y ahí tuvisteis la oportunidad de participar buena parte de los colaboradores habituales de la Hora del Café. Y en ese programa 400, pues os hice una pregunta genérica a todos, la cual, como era en enero, coincidía por un lado el 11 aniversario del programa y a la vez el número 400, y era iniciándose el año 2025, os preguntaba a los dos que cómo veíais ese año, teniendo en cuenta lo que estaba ocurriendo en los años anteriores, y también, pues un poquito lo que os íbamos a preguntar hoy, si veis algo bueno y algo malo como predicción. Bien, un año después, prácticamente, estamos ya mediado el mes de diciembre, pues es hora de hacer balance. Ambos fuisteis, casi todos los que participaron fueron optimistas
pero ambos recuerdo que fuisteis de los más optimistas en lo que fue el desarrollo de ese programa, y ambos coincidíais, ahora haremos mención de ello, de que la situación era mala a principios de año para nuestra querida España, ahora a finales es incluso peor, pero que también veíamos, Norberto recuerdo que ya titulaba que se veían brotes verdes y más que brotes verdes, brotes azules, azul mahón, para ver que la cosa tenía visos de que podía solucionarse. Antes de conectarnos aquí, el general Blas Piñar también decía aquello de que sí, que se veía un amanecer, vamos, que todavía tenue, que todavía no lo vemos ahí clarear demasiado, pero que sí que es cierto. Entonces, yo voy a mencionar muy brevemente lo malo, para poneroslo fácil y no tengáis que hacer alusión, salvo que queráis remarcar en alguna de las cosas, y luego ya hablamos también de lo bueno. A la hora de lo malo, yo tenía aquí, me he hecho una especie de chuletilla, que esto ya lo llevamos diciendo varias semanas, sobre todo, lo llevamos diciendo siempre, pero sobre todo en estas últimas semanas en las cuales hemos tratado el tema de la Constitución. Por cierto, recomiendo todos los programas, pero el de la última semana en el cual fueron los jóvenes los que llevaron la voz cantante con sus vídeos de lo que opinaban sobre la Constitución del 78. Recomiendo que veáis ese vídeo para los que lo hayan visto o los que lo hayan visto que lo vuelvan a ver. Y bueno, pues aquí tenemos a los protagonistas de este régimen de 78, por un lado todos los presidentes del gobierno, a los dos jefes de Estado y a la derecha, bueno, una diapositiva con algunas de las cosas, no todas malas, por supuesto, que han traído tanto la Constitución, este régimen y esos jefes de Estado para nuestra querida España. Y valorando este año, valorando el año 2025, me he hecho aquí una chuletilla con algunos, no todos, de los problemas de España y tengo que reconocer que efectivamente, como esa predicción que hicimos, la situación de España es aún peor que cuando empezaba el año. En el aborto son más de 100.000 asesinatos al año, en el separatismo está más fuerte y más poderoso que nunca, de hecho está poniendo y quitando gobiernos o incluso formando parte de los mismos. Los terroristas están en todas las instituciones y también están poniendo y quitando gobiernos. La ley de memoria democrática y sus consecuencias, bueno, pues los últimos programas que hemos estado relacionados con lo que está pasando con el Valle de los Caídos, aunque no solo es el Valle de los Caídos, a los patriotas en general y a los falangistas en particular se nos persigue cada vez más. La corrupción que os voy a contar, y por cierto, no es solo en el PSOE, la manipulación total en la prensa y lo que llamamos la triple M, los medios de manipulación de masas, es evidente. En cuanto al tema del trabajo, bueno, pues el paro sigue siendo millonario y el empleo es precario para los que encuentran trabajo, la vivienda, la imposibilidad de la adquisición de una casa y aparte el problema de la ocupación de casas, que también está relacionado con el tema de la vivienda. De la inmigración e invasión también hemos dedicado varios programas de la hora del café durante este año y las consecuencias. Hay uno muy bueno que protagonizado por camaradas mujeres. La pobreza, nos digan lo que nos digan, sigue creciendo tanto en el número de personas que la sufren como la irreversibilidad de esos colectivos que sufren la pobreza. Las ideologías de género y de los lobbies LGTBI siguen avanzando. La inflación es galopante, aunque nos den unas cifras que todos sabemos que no son las que en realidad sufre el pueblo español. Droga de todo tipo de procedencia, la pérdida de soberanía nacional en todos los ámbitos, el mandarnos a una guerra que no es la nuestra, siguen empeñadísimos en ello, las mentiras tragacionistas, ahora cuando llegan estas fechas pues empezamos otra vez con enfermedades y con medicamentos experimentales y demás, y por supuesto el cambio climático al que le acusan de todo lo malo que nos pasa. Las instituciones del régimen de 78, aparte de corruptas, están completamente alejadas del pueblo para al que deberían servir y la justicia es lenta y manipulada y aunque de vez en cuando hay alguna sentencia que se pueda entender como positiva, pues son la minoría. Mi general, dejo esto un momento por si quieres mencionar alguno en concreto, luego hablaremos de si hay cosas buenas. Pero mal panorama cuando hacemos un balance y todo esto que hay aquí, y me he dejado cosas, no me lo he inventado, ¿verdad? Bueno, nada más repasar lo que has puesto en este cuadro,
se ve claramente, para el que vea la realidad de lo que está pasando, no solo en España, pero a nosotros nos importa sobre todo España, que la situación en general es peor que la de hace un año. Está claro, en todos estos aspectos ha aumentado, digamos, de alguna manera el enfrentamiento, la separación entre la sociedad española, las envidias, los robos, todo ha ido aumentando. No tenemos nada de decir, hemos mejorado en el aspecto de la realidad, de lo que está pasando, del día a día. Eso es así. Hombre, podríamos hacer hincapié en algunos de estos aspectos, pero es que hay cosas además que van al origen de todo esto, que es lo que decimos siempre. ¿Dónde está el origen de lo que nos está pasando en España y que se ha agravado aún más en este último año? Pues como muy bien ponías en los carteles iniciales, en la Constitución, de ahí viene todo. Ahí está, en esta referencia a las instituciones que no están cumpliendo su misión y que están alejadas de la población, del pueblo, de las necesidades reales, podrías nombrar algunas instituciones que son para partirnos de risa. No voy a hablar ahora de las que más están en el candelero. Por ejemplo, el defensor del pueblo. Es de las cosas más ridículas, lo que nos cuesta un defensor del pueblo, lo que se presentó como una gran conquista del Estado democrático, y decimos, ¿para qué coño sirve el defensor del pueblo y todo lo que lleva consigo? Porque no es Pues una perdona persona. que te interrumpa, Blas. Perdona Sí. que te interrumpa, Blas, porque es que el problema no es que haya un defensor del pueblo que no sirve para nada, sino que luego encima hay uno en cada una de las comunidades autónomas. Es decir, tenemos uno a nivel nacional y luego cada comunidad autónoma tiene el suyo propio. Así que fíjate. Naturalmente, la porquería en España sabemos que está multiplicada por 17 como mínimo, Siempre, eso asegurado. siempre. Pero son de esas instituciones que dicen, ¿para qué? Ya pasan desapercibidas. O sea, yo mismo me acuerdo de ella cuando paso cerca, porque además ha aumentado en cuanto a burocracia. Antes tenía un palacete muy grande, pues ahora ya tiene varios edificios cercanos en la zona, claro, más lujosa de Madrid, más cara, magníficamente instalados. Digo, ¿para qué coño nos sirve el defensor del pueblo? ¿A qué pueblo defiende? Además de que ya la institución en sí, desde el punto de vista jurídico, es totalmente que no tiene ningún sentido. Pero vamos, ya que está, que por lo menos hiciera que se notara algo su existencia. Bueno, ya sabemos lo que es, pues un puesto más, y este puesto más además, pues con muchas ventajas para los que se van colocando allí. Bueno, y así podríamos estar hablando toda la noche, pero no merece la pena. La situación realmente es peor que la de hace un año. Eso no quiere decir que no haya síntomas más positivos que los de hace un año. También es verdad que tal vez porque esto se ha puesto peor todavía, pues ya hay un poquito más de reacción. Estas instituciones que de alguna manera no cumplen o están rotas o están de alguna manera desarticuladas, parece que hay algunos elementos dentro de las instituciones que están reaccionando, hay más querellas, hay más demandas contra estos que dicen que representan al pueblo español en los partidos, en los sindicatos o incluso en el gobierno sobre todo, y también hay un desencanto sobre las instituciones en general, empezando por la monarquía. Cada vez está más claro que la figura del rey actual pues llega un momento en que deja perplejo incluso a los monárquicos de toda la vida y que los aprieten, llega un momento y dicen, pero ¿para qué tenemos a la monarquía si no sirve para nada bueno? Porque sirve para mucho malo, pero para nada bueno. Bueno, pues toda esta desilusión de esto que nos han vendido como magnífico desarrollo, progresismo y tal, pues está haciendo que haya una reacción. Y esta reacción sí que es verdad que es mayor que hace un año y que luego podemos hablar de ella un poco más. Sí, luego en lo positivo estoy seguro que vamos a coincidir de como casi lo único positivo de este año, también en cada fuerza Orcan. Ese resurgir, no es solo de este año, pero sí en este año se ha afianzado más ese resurgir de esa juventud en la que confiamos entre las cosas, porque, como decía antes, ya lo dejamos claro en estos últimos programas en los que hemos invitado a más jóvenes de lo que veníamos haciendo, y lo vamos a seguir haciendo porque veo que hay mucho compromiso por su parte de participar habitualmente en la hora del café. Es que ellos, Norberto, aparte de que tú hagas el balance correspondiente, es que ellos ya han nacido con esta Constitución, con este régimen, y es que ellos ven, esto hablo de los jóvenes en particular, año tras año su situación peor, su presente peor y un futuro cada vez más negro. Entonces es lógico que tengan que reaccionar. Repito que luego hablaremos de la parte buena, pero es que, como bien decía el general, la situación, coges uno por uno los puntos que hemos estado tratando y prácticamente en ninguno, por no decir que en todos, ha mejorado la situación, ¿verdad?
Por apuntar un poco más en alguna de las cosas que había dicho Blas, mientras él lo comentaba, me ha dado tiempo rápidamente a buscar el presupuesto del 2025 del Defensor del Pueblo Español, podríamos decirlo así, que es el de nivel estatal. Son prácticamente 21 millones de euros, de los cuales prácticamente 17 millones de euros son gastos en personal. 17 millones de euros el Defensor del Pueblo en gastos de personal, sinceramente, pues no sé si hay muchos trabajadores o hay pocos, pero cobran mucho. Ese es el, digamos, el Defensor del Pueblo español. Pero el otro que me ha dado tiempo a buscar, que sería el Defensor del Pueblo andaluz, está también en el entorno de los 10 millones de euros. Bueno, se ríe uno por no llorar, porque es que el despilfarro en instituciones perfectamente inútiles, como es esta del Defensor del Pueblo, pues clama al cielo, sobre todo cuando desde esas mismas instituciones del régimen del 78 constantemente se pide esfuerzos a los españoles para que contengan su gasto, para que paguen impuestos cuantiosísimos. Entonces, claro, uno tiene, digamos, la tentación fácil de decir, oiga, y si me cobran un poquito menos y nos ahorramos los 20 millones del Defensor del Pueblo español, los 10 millones del andaluz, y así supongo que serán uno detrás de otro cada una de las comunidades autónomas. La verdad que es terrorífico. Luego, respecto de la retahíla de problemas y cuestiones negativas que has relacionado tú ahí, efectivamente, como diría César Vidal, sin ánimo de ser exhaustivo, a mí me falta una, y precisamente que es el que yo creo que es el principal problema, entre otras cosas, porque incluso nosotros nos puede pasar inadvertido, ¿no? Que es el problema demográfico. Es verdad que tiene relación en buena medida con algunas de las cosas que tú has apuntado ahí. Una de ellas es el de la inmigración, pero en este 2025 se vuelve a consolidar los pésimos datos de natalidad entre los españoles, ¿vale? Es verdad el que otro es el aborto también estaría por ejemplo, relacionado. también, efectivamente, también está directamente relacionado con el desastre demográfico que vive España, con el silencio absoluto de todas las instituciones, ¿no? Que miran para otro lado frente al que yo considero que es el principal problema para España en la actualidad y sobre todo en su futuro más inmediato. El caso es que la población en España se situó ya sobrepasando los 49 millones de habitantes, pero de esos 49 millones de habitantes, al menos el 20% ya ha nacido fuera de España. ¿Vale? Y sobre todo, claro, las cifras son alarmantes cuando vamos a los nacimientos de los más jóvenes. Aproximadamente el 40% de los menores de 5 años en España son extranjeros o de padres extranjeros o de origen extranjero. Esto me interesa comentarlo porque es verdad que ponemos muchas veces el acento en el desastre que hay con la inmigración, el descontrol que hay con la inmigración, las altísimas cotas de inmigración descontrolada que vivimos, pero eso se nota más sobre todo porque los españoles somos cada vez menos, no solamente en porcentaje, sino en cifras absolutas. Cada vez somos menos españoles, cada vez nacen menos hijos de españoles y, como habitualmente decimos, difícilmente existirá España en el futuro si no existen españoles. Con lo cual ese es el problema de primera magnitud. Como decías tú, efectivamente, muy relacionado con otros. Pues, por ejemplo, ahí aparecían en la relación el paro, la vivienda, la pobreza. Todo eso también es verdad que está relacionado con la falta de nacimientos entre las familias españolas, ¿no? La propia crisis de la familia, el modelo de familia, también todo eso influye para lo que es un auténtico desastre, que es el desastre demográfico. Entre las cosas positivas, así a vuela pluma, pues la que tú indicas, ¿no? Que es directamente consecuencia de todo este desastre. A mí, alguna vez a lo largo de los últimos meses me ha preguntado algún periodista, sabéis que significativamente, esto empezó ya en el mes de junio con la manifestación por la reinmigración que protagonizaron los jóvenes de Falange, pues ya hubo muchos medios de comunicación que dieron la voz de alarma para ellos, que suponía que buena parte de los que acudían a esa manifestación por la reinmigración
eran jóvenes y, como decían, muchos de ellos muy jóvenes, prácticamente adolescentes, ¿no? Eso luego pues se ha vuelto a repetir con otras concentraciones como las que se han vivido en noviembre y desde entonces pues hay un constante goteo de artículos en los que se dice que los jóvenes pues están buscando alternativas en lo que ellos llaman la extrema derecha, etcétera, etcétera. Bueno, pues a mí cuando me preguntan a qué se debe ese fenómeno, pues hombre, podría tener la tentación de decir que es que nuestras propuestas están calando entre la gente después de un trabajo ímprobo de propaganda y de explicárselo a la gente, que es verdad que eso lo hemos hecho, pero en realidad lo que sucede es que el país es un completo desastre, ¿vale? Y que los que más van a sufrir ese completo desastre político, institucional, demográfico, económico, laboral y en todos los órdenes, cultural, de valores, moral, en todos los órdenes, los que van a padecer más ese absoluto desastre que es la España del régimen del 78 son los jóvenes. Y entonces, claro, pues se rebelan contra esa situación, buscan alternativas, ven que desde luego, seguir apoyando a los que han generado este caos, pues no les va a traer nada bueno y a la hora de mirar alternativas, pues dicen, a ver, ¿quiénes son los que más han denunciado este régimen? ¿Quiénes son los más opuestos a este régimen? Porque también es verdad que hay alternativas radicales, podríamos decirlo así, en la extrema izquierda, pero la gente joven se da cuenta que en buena medida las ideas de la extrema izquierda están más que bien representadas en el régimen del 78 y que la extrema izquierda ha empujado bastante para que el régimen del 78 sea el desastre absoluto que es y por eso pues miran para otro lado. Entonces, insisto, no es tanto mérito nuestro como de mérito del 78, por eso, bueno, es la luz de esperanza, el rayo de esperanza que tenemos dentro de la oscuridad en la que nos tiene sumidos el régimen del 78, pues la luz de esperanza es la respuesta juvenil a este régimen del 78. Así es, ahora ya, aunque tú ya le has dado el pase, se la has dejado votando al general para que hable también de la parte buena, efectivamente, que lo que has estado comentando relacionado con la inmigración es que tiene dos partes. Por un lado, lo que es se puede decir, una invasión, ya que has dicho que efectivamente casi 10 millones de personas no nacidas en España, luego habría que sumarle todos aquellos de nacidos en España, pero que ya constan como españoles y que, sin embargo, su origen es foráneo. Hay 10 millones que no estaban y están. Y luego el reemplazo, es decir, es que en proporción, además, cada vez son más con relación a los españoles. Entonces, cuando hablábamos nosotros hace muchos años de que España estaba empezando a sufrir una invasión y que nos temíamos que eso iba a llevar a cabo también un reemplazo poblacional, se ha visto, y repito, que no porque seamos demasiado listos, sino simplemente porque sabemos analizar, por un lado, lo que ocurre y, por otro lado, las intenciones de los que nos lo traen. Mi general. Déjame, Jesús, que dé algunas cifras, sí. Porque muchas veces con las cifras, es verdad que hablamos constantemente de invasión migratoria, no sé qué, pero cuando uno le pone cifras, pues es que dice, claro, es que no estamos utilizando términos exagerados ni alarmistas, ¿no? En 2024, que son las cifras que son públicas, cuando termine el 2025 conoceremos, pero mucho me temo que ha sido exactamente igual. Por poner un ejemplo, vinieron 98.000 colombianos, que es una cosa que pasa más o menos inadvertida, porque lo de Venezuela sí que, por lo menos en ciudades como Madrid, es mucho más notorio. Lo de los colombianos, en principio, pasa más desapercibido, pero vinieron prácticamente 100.000, ¿vale? Bueno, pues uno que busque ciudades en España que lleguen a los 100.000 y diga, bueno, pues hay una ciudad más en España solamente formado por colombianos, 100.000 colombianos. Venezolanos serían 52.000 y, ojo, porque esto sí que es tremendo, 48.000 marroquíes. 48.000 marroquíes que han venido a España, no sabemos huyendo de qué guerra, no sabemos huyendo de qué conflicto. Insisto, 48.000 solamente en 2024. Creo que el balance total en 2024 era de 700.000 personas que habían venido a España. Estamos hablando de cifras oficiales, las reales seguramente sean mucho más, pero bueno, las cifras oficiales hablaban de 700.000, que es una ciudad como Zaragoza. Es decir, en España hemos creado una ciudad del tamaño de Zaragoza, que es una de las principales ciudades de España, exclusivamente formada por extranjeros. Es una auténtica barbaridad.
Es que da igual otras consideraciones. Es que esos niveles de aumento año tras año son absolutamente inasumibles. Son inasumibles. Más allá del origen que tengan, más allá de los trabajos que vengan a ocupar, más allá de las motivaciones. El hecho es que el número es tan elevadísimo que es absolutamente inasumible. Es que, insisto, es que es una ciudad como la de Zaragoza que se ha creado nueva con la gente que ha venido desde fuera. Pues es que esto es insostenible. Así es. Miguel, retoma por donde quieras o bien si te queda algo con lo negativo. Sí, de lo negativo, hombre, directamente ya con lo insistir positivo. en que el tema de la invasión inmigratoria es que no es un fenómeno, digamos, natural, es un fenómeno, en algunos aspectos naturales, pero en otro es totalmente promovido y propiciado desde no solo por las autoridades españolas, sino por las autoridades europeas. Y además que empezó antes en otras naciones europeas que en España, pero no nos hemos librado de ello. Entonces se promueve y se promueve además dando dinero, como sabemos, a las organizaciones ilegales que proporcionan los medios a estos inmigrantes que llegan por pateras para llegar hasta las costas españolas. No pueden llegar por sus propios medios, cobran por eso. Y esas organizaciones que cobran por eso están subvencionadas por el propio gobierno español. Claro, esto es lo que es incomprensible. O sea, hay situaciones, de hecho, con las cuales te tienes que enfrentar de una manera lógica, razonable, jurídica, pero lo que no puedes hacer es promover tú mismo los problemas que tenemos en este caso con la invasión de inmigrantes, sobre todo los procedentes de África y del norte de África. Y además que tienen una cultura totalmente distinta y tienen además unas intenciones políticas claras de imponer no solo una religión, sino también una forma de entender el Estado y que lo va a cambiar completamente en contra de lo que es nuestra esencia y nuestra forma de ser. Eso es tremendamente grave porque son auténticos traidores los que promocionan esta inmigración ilegal y la protegen y la dan de medios, mientras que se lo niegan a los españoles, naturalmente que sí. Uno de los motivos del aborto, de la falta también de que tengamos niños, que tengamos hijos, es la falta de ayudas familiares. Pero es que resulta que las ayudas familiares, con la protección para los menas, la acogida, el mantenerles, el darle todo, si se produce con los que no son nacidos en España y de padres españoles. Esto es verdaderamente contradictorio y llamativo, y esto es lo que provoca, entre otras muchas cosas, la reacción de la gente joven. Lo bueno y lo positivo, como decíamos, es que a nivel de personas, no solo las instituciones, que ya vemos que hay alguna idea de que en algunas instituciones hay reacción, pero a nivel también de las personas, los que antes reaccionan son los jóvenes. Primero, porque tienen toda la vida por delante y segundo, porque también tienen menos que perder. Porque uno de los grandes males en España ha sido que la gente, una vez que logra su colocación, su puesto, sea de la administración, sea de una empresa particular, pero que de alguna manera no quiere llamar la atención, no quiere jugársela y no quiere dar la cara por la justicia, por la verdad, denunciando cuando ve que hay corrupción cercana, no quiere dar la cara para que no pierda ese estatus que ha conseguido. La gente es muy miedosa de perder lo que ha conseguido y le ha costado un esfuerzo que hay que reconocer. Pero bueno, ha empezado por los jóvenes y se va extendiendo también a cierta parte de personas, aunque como digo, como han conseguido ese enfrentamiento social tan grande, ya la desconfianza, ya el defender lo común, el bien común, el bien de todos, defender la nación, ya parece que importa menos, ya solo importa el egoísmo del bienestar personal, no el bienestar del conjunto. Y esto es grave porque estamos cambiando los conceptos que mueven a nuestra conducta. Y eso es grave. Pero empieza a haber también personas, y lo estamos viendo, si hace un año ya se habían producido algunas querellas y algunas denuncias contra algunos miembros del gobierno o gente próxima a la figura ínclita y santa de nuestro jefe de gobierno, pues estas se han multiplicado. O sea, ya la actuación incluso de los propios servicios informativos que trabajan para los jueces ya tiene una actividad mucho más clara para actuar en contra de esta corrupción o de este enchufismo o de este, como queramos llamarlo. Algo se está rompiendo dentro del sistema. El sistema se está manifestando como corrupto y empieza a haber reacciones incluso dentro de las instituciones y de las personas en contra de este sistema corrupto. Y además también cada vez hay más voces que hablan que el problema no es que cambie del partido en el poder, el problema es del sistema. Y mientras no cambie el sistema no se va a solucionar ninguno de estos problemas, sino que al contrario puede aumentarlos.
Y esto también es importante, porque de nada nos valdría si cayera el gobierno actual, si viene un gobierno que va a hacer exactamente igual, pero con otras siglas en su titulación. Eso sería realmente grave. Pero yo creo que de esto se está dando cuenta la gente también, ¿eh? Y ya los que ponen la crítica, como muy bien ha hecho Falange, entre otros pequeños grupos, de decir que el mal está en la Constitución, que el mal está en el sistema, eso empieza a calar ya en la gente. Y ya no nos empezamos a tragar tantos cuentos de tanta palabrería que luego no se traslada a los hechos y al contrario, de lo mucho de lo que han abusado, como el feminismo, al final se han dado cuenta de que los que defienden el feminismo son los menos feministas y los menos defensores, por no decir los que más abusan de las mujeres. Esto ya está en la calle. Está en la calle, incluso en periódicos, e incluso en periódicos descaradamente de izquierda, ya tienen que reconocer hasta dónde llega la falsedad de esta gente. Y eso de alguna manera es positivo. Lo que pasa es que hay que reemplazar a este sistema por algo que realmente merezca la pena. Y ahí es donde entra de lleno nuestra labor. No en poner en evidencia que también las dificultades o los problemas que origina el sistema actual, sino poner en boca de todos o en el pensamiento de todos o en la voluntad de todos llegar a un sistema que esté basado en otros principios completamente distintos y realmente positivos para España y los españoles. Pues así es. Yo estos días, estas últimas semanas, cada vez que hacemos un programa, a la vez ponemos algunas encuestas en redes sociales, en las redes sociales que permiten poner encuestas. Para todo aquel que quiera votar, ¿no? Ya que le gusta tanto a la gente votar, pero sí que es cierto que, aparte de que damos la opción a nuestros oyentes y televidentes y a los usuarios de esas redes sociales de marcar una opción u otra, también lo bueno de las cosas es que se puede opinar, ¿no? Esta mañana solamente hemos puesto una, en cada programa ponemos 2, 3, dependiendo. Esta mañana solamente hemos puesto una que en concreto era y es, porque se puede seguir votando y opinando, es: se acaba el 2025 y la situación de España es cada vez más caótica en todos los aspectos. Pero también hay un resurgir de la rebeldía y el patriotismo, sobre todo en la juventud. Y la pregunta era: ¿hay motivos para la esperanza en el futuro cercano? Hemos puesto 3 opciones. Sí, hay motivos. Todo seguirá más o menos igual o todo empeorará aún más. Tanto en Twitter como en Telegram, afortunadamente, digo afortunadamente porque es bueno que haya esperanza, va arrasando el tema de sí, que hay motivos, y luego, pues, dependiendo de la encuesta, en unos la segunda opción más valorada es la de todo empeorará y en otros que pondrían que todo seguirá más o menos igual, ¿no? Y entonces esa pregunta os la hago ahora a vosotros dos, que más o menos la habéis dejado caer con lo que habéis dicho hasta ahora, pero para cerrar este tema, porque como bien decía Norberto, desgraciadamente vemos que la gente está buscando soluciones en los que siempre hemos dicho cuáles podían ser las soluciones, pero no porque en unos momentos de ocio está la cosa tranquila, les ha dado por leer. Vamos a ver qué es lo que más me podría gustar a mí de lo que está pasando en España y lo podía solucionar. No, la gente que está absolutamente desesperada por todos esos temas que hemos mencionado, sobre todo vosotros, y entonces pues busca soluciones. Y como bien también decía Norberto, por un lado el tema de la juventud es a ver qué es lo que más rabia le da al sistema para yo oponerme. Y segundo, a ver qué ideologías en situaciones caóticas similares, es cierto que no todos los problemas de España de hace 90 años son iguales a los de hoy, pero buena parte sí, a ver qué soluciones políticas, qué ideologías han afrontado ese problema. Es más, y cuando se han puesto en funcionamiento algunas de sus soluciones, las cosas han mejorado. Y entonces, pues las juventudes, sobre todo, no solo los jóvenes, pero sobre todo los jóvenes, que es lo que más rabia les da, están evidentemente decantándose por algo que hace 10 años no era. Entonces, si yo os hiciera esa pregunta, Norberto, Blas, de si hay esperanzas, pero verdad, no solamente para que nuestra audiencia diga: ¡ay, qué bien me han dicho 2 personajes tan importantes como Norberto Pico de Gea Blas Pillar, que si hay esperanza! No, con la mano en el corazón, hay esperanza. Norberto, tú mismo empieza. Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que tener claro es que todo el dolor que causa el régimen del 78 a la nación española y al pueblo español se va a seguir incrementando. Es decir, nos quedan por delante jornadas verdaderamente luctuosas, jornadas negras, nos queda mucho sufrimiento, nos queda mucho dolor y nos queda, es decir,
unas situaciones tremendas, ¿no? Desde todo el punto de vista que queramos analizarlo, institucional, político, social, económico, el que queramos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el régimen está muy mal, pero aún tiene, digamos, mucho que empeorar, lamentablemente, ¿no? Y eso va a causar mucho dolor, va a causar mucho sufrimiento. Es decir, que nadie piense que nosotros vendemos una película de color de rosa en la cual, pues como hay jóvenes que ya están buscando soluciones en otro lado, pues bueno, pues esto ya está hecho. No, lamentablemente queda mucho que luchar, queda mucho que combatir, queda mucho que denunciar, pero queda mucho que sufrir. Entonces hay que estar preparado para eso. Como decía antes, ¿cuál es la buena noticia? Pues que precisamente pues, está empezando a haber un grupo importante de españoles, señaladamente los más jóvenes, que son perfectamente conscientes de esa realidad que estamos describiendo, son perfectamente conscientes de que, como decía, las cosas van a ir incluso a peor. Cuando uno piensa que ya no se puede empeorar, siempre te sorprende negativamente la realidad y se empeora. Y entonces, bueno, pues están dispuestos a hacerle frente al sistema. Pero no nos engañemos, somos una minoría. ¿Vale? Somos una auténtica minoría aún. Es verdad que a mí no me No, quiere decir, no te preocupa demasiado. no me duele ser una minoría. Yo creo que los grandes cambios a lo largo de la historia los han hecho siempre minorías conscientes, minorías audaces, minorías comprometidas, que luego han arrastrado ya a una mayoría de los pueblos a hacer esos cambios revolucionarios, ¿no? Pero desde luego seguimos siendo una minoría, ¿no? Quizás menos minoría que hace algunos años, pero todavía una muy minoría, ¿no? Entonces ese avance en nuestras posiciones tiene que irse notando, en la consistencia de nuestras organizaciones, en la presencia de nuestras organizaciones, tanto en las movilizaciones como la presencia en medios de comunicación, como en redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese cambio tiene que ir avanzando, ¿no? Y esa es la buena noticia, ¿no? Que esa carrera, digamos, para cambiar el régimen, esa resistencia al régimen, pues está más que en marcha y hay muchos jóvenes dispuestos a empuñar esa bandera, ese mástil de bandera revolucionaria frente al régimen del 78, y hay muchos que están ya pues recogiendo el fuego, el testimonio de la antorcha de ese cambio revolucionario que España necesita, ¿no? Pero insisto, que nadie se acerque a nosotros pensando que esto es una fiesta, ¿no? Lamentablemente, pues queda mucho sufrimiento, mucho dolor, y además, como un animal salvaje herido, el régimen del 78 pues cada vez va a endurecer más su represión y cada vez la va a hacer más evidente, ¿no? Porque cuanto peor esté el régimen, pues más va a necesitar de medidas represoras contra aquellos que lo denunciemos, ¿no? Con lo cual lo que nos viene por delante seguramente pues sea desagradable, ¿no? Pues por eso, la persecución, las sanciones, es posible que las prisiones, las ilegalizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues bienvenida sea ese sacrificio si es para el bien de España como nación y del pueblo español, pero a eso es a lo que hay que convocar a la gente, no los podemos engañar pensando que vienen a una fiesta, ¿no? Vienen a adquirir un compromiso. La verdad que no hay nada más bonito con lo que comprometerse, que es esta idea nuestra de España y de la justicia social, pero es una idea que te puede traer no pocos problemas, ¿no? Entonces, pues el que venga a nuestras filas, que sepa que eso puede ser así, ¿no? Uno se lleva la gloria inmensa de combatir contra estos gigantes, pero bueno, eso tiene su contrapartida en problemas personales, familiares, laborales y de todo tipo, ¿no? Pero aún así, pues como decía antes, la desesperación de buena parte del pueblo español les va a seguir acercando a nuestras filas y eso es la buena noticia. Así es, ahora va a contestar el general. Estos días yo, bueno, aparte de que vienen muchos jóvenes a nuestros actos, pues también he estado hablando con ellos, o bien en esos actos antes de empezar a acabar, o simplemente en algunas, digamos, citas previas que hemos hecho para acordar cosillas de preparar estos programas y demás. Y yo le decía, y es que sigue ocurriendo, que hay chavales que le dicen a sus padres que se van de botellón
para no decirles que se van a los actos de Falange. Y sus padres, desgraciadamente, prefieren que sus hijos estén de botellón. Vete a saber lo que les puede pasar además. Es decir, ya no solamente es que sea malo en sí, antes se quedan mucho más tranquilos que si dicen que viene un acto Falange. Que luego en nuestros actos no ocurre nada, ¿no? Pero sí que es cierto que es un poquito, los chavales lo hacen para curarse en salud, para que no les cierren la puerta antes de irse de casa con 7 llaves y no les dejen salir, o luego no les dejen volver. Miguel, tú también en esa pregunta retórica, porque la llevamos haciendo desde que empezó el programa, de si hay esperanza o no, también más o menos la has dejado caer, pero si tuvieras que votar, las cosas van a empeorar aún más, las cosas se van a quedar más o menos igual. No estamos hablando de para el año 2026, hablo un poquito de un futuro cercano, pero no es exactamente inminente. O la tercera opción de si hay esperanza, si tuvieras que votar, ¿qué opción cogerías? Yo creo que seguimos la deriva que ha realizado o se ha llevado a cabo durante este último año. La situación es probable que vaya a peor, porque evidentemente el régimen va a ser un esfuerzo para mantener el régimen. Además, los dos partidos prioritarios van a hacer el mismo esfuerzo por salvar al régimen, sea como sea. Cada vez van a emplear los medios que estén a su mano y saltándose los estados de derecho, los derechos fundamentales, lo que haga falta. Están dispuestos a todo para mantenerse en el poder, unos y otros. Ahora lo tiene uno, pero cuando lleguen los otros van a hacer exactamente igual. Lo que importa es eso. Y eso además da origen a que vayan creando una serie de personal adicto a base de eso, de subvenciones, de puestos, de cargos, que cada vez son más. Ya sabemos cómo ha crecido el volumen del Estado en el número de empleados que tiene, cada vez son mayores. Y yo sin contar con las ONGs o organismos parecidos que se dedican a hacer labores puramente ideológicas sin ningún beneficio para la nación y para el resto de los españoles, pero por la cual perciben todos los años generosas cantidades de dinero, incluso fuera de España, pero en España sobre todo. Bien, esto hace que sea más difícil luchar contra ello, pero dentro de esto que va a empeorar, tal y como está la cosa, yo creo que ya como ha surgido la reacción inicial, que es lo más difícil, que haya, digamos, un contexto en el cual haya gente que dentro y fuera de las instituciones, individual o en grupo, vaya reaccionando, esto es muy esperanzador, indudablemente. No es que Falange ahora vayan actos más jóvenes, es que aparecen grupos nuevos que están desorientados, que se organizan por su cuenta. Llámese cómo se llaman, hay unos que han salido a la palestra pública y algunos que todavía no son tan conocidos, pero cada vez yo recibo llamadas para hablar a grupos de gente joven, 60, 80, de zonas muy concretas, o en Madrid o a las afueras de Madrid, con distintos nombres, que son gente que está reaccionando y lo que quieren es recibir ideas, recibir pensamiento, que a veces no es fácil entre la gente joven que cale a la primera, pero bueno, me da lo mismo, si de esos 60, una cuarta parte por lo menos va encaminándose debidamente, ya me daría yo por contento. Estoy completamente de acuerdo con Norberto que las grandes revoluciones, los grandes las hacen las minorías. La mayoría son para los tiempos de calma, cuando no hay dificultades, pero cuando hay dificultades son las minorías las que deciden. Y las minorías luego son seguidas por esas mayorías que están necesitando a alguien que las encabece, que las dirija, que les dé ejemplo y que les marque el camino. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora, enmarcar el camino, porque si no, esta reacción nos va a pasar como en la anterior que hubo en España, la que dio lugar al nacimiento a Podemos, las famosas concentraciones ilimitadas en Sol, que eso teníamos que haberla encabezado nosotros, porque ya había un disgusto contra el sistema, pero hubo gente más aprovechada, más lista, más cantamañanas, más sinvergüenzas, porque engañaron, que se encabezaron esas manifestaciones y luego pues están compartiendo el poder con ese Partido Socialista, que no sabemos qué es lo que piensa, o sí lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero que nos han llevado a una situación por no saber encabezar ese movimiento que ya hubo de descontento con el régimen del 78. No supimos encabezar y ahora estamos en una situación mucho peor. Que no se nos pase esta segunda oportunidad, que yo creo que la tenemos y que hay muchas cosas que anuncian que esto puede cambiar y que puede cambiar para bien, porque para mal es como estamos cambiando hasta ahora. Así es, como Norberto se tiene que ir y ya habéis dejado bastante claro vuestra postura, tanto con el análisis de lo que ha ocurrido hasta ahora en este año y el análisis de lo que puede ocurrir en un futuro más o menos próximo, sí voy a poner unas imágenes porque creo que Norberto comenté algo, luego ya me quedo yo con el general, de ese acto que se celebró el sábado pasado, porque Norberto es fundamental, lo hemos dicho siempre, lo vamos a seguir diciendo y tú lo dices mucho mejor que yo, que no podemos seguir no podríamos
sería hipócrita por nuestra parte luchar por los males de la España de hoy si no rendimos el homenaje que se merecen aquellos que nos han precedido y sobre todo aquellos que han caído por defender cosas muy similares a las que defendemos nosotros ahora. Este sábado pasado se celebró el acto por todos los caídos, ya tradicional, sobre todo ligado a la fecha del asesinato de Juan Ignacio González Ramiro, jefe nacional del Frente de la Juventud. Justo en este año se cumplían 45 años, también ha coincidido, ha querido la providencia, por así decirlo, que haya coincidido en las fechas con el asesinato de Víctor Laínez, otro camarada falangista. Y bueno, se celebró el acto y ahora mientras comenta algo Norberto voy a poner un vídeo mudo para que pueda él hablar tranquilamente de ese homenaje continuo que debemos hacer a nuestros caídos. Estas son imágenes de las pancartas, aquí he puesto unas panorámicas tanto desde delante como desde detrás de la gente que había y sobre todo, volvemos a insistir en la mayoría de jóvenes. Este es el final cuando se dice los presentes, que sí que voy a poner el vídeo correspondiente, que son solo unos segundos, y he rescatado estas notas de prensa, en concreto del Alcázar, al día siguiente de cuando fue asesinado Juan Ignacio y de uno de los carteles que habéis visto por ahí. Y esta es una foto mía en concreto. Intento hacérmela todos los años en el lugar donde cayó asesinado, con un ramo de flores con 5 rosas rojas que están ahí. Pongo este vídeo y ahora le pregunto a Norberto. Pues ya está, este es el final del acto. El acto fue completamente silencioso y hasta este momento en el cual gritamos presente a la voz de por todos los camaradas caídos. Norberto, y la importancia de seguir honrando a nuestros caídos, ¿verdad? A ver, cuando ahí se grita presente, lo que se quiere decir es que están presentes en nuestro afán. Es decir, que el recuerdo de estas personas que dieron la vida por cada una en sus países, porque efectivamente desde hace algunos años, o aunque se hace coincidiendo con la fecha del aniversario del asesinato de Juan Ignacio González, pues se recuerda también a otros asesinados en España y también en otros países europeos, ¿no? En circunstancias similares o, digamos, con motivaciones similares, ¿no? Entonces, cuando se da el presente, lo que queremos decir es que están presentes en nuestra memoria, no como algo nostálgico, sino como algo que nos impulsa a dar la batalla por la que ellos murieron, ¿no? Y claro, muchas veces se nos acusa de estar permanentemente mirando al pasado. Es verdad que 45 años ya son muchos, pero claro, es que Juan Ignacio González, al que se conmemoraba el 45 aniversario de su asesinato, pues fue uno de los que tuvo el acierto de ver que sobre España venía el desastre, ¿vale? Y de oponerse al mismo, y precisamente por su oposición al régimen del 78, que estaba recién nacido por aquellos entonces, pues precisamente por eso fue vilmente asesinado, en un asesinato político que sigue sin esclarecerse 45 años más tarde, ¿no? Entonces, este tipo de actos son necesarios para reforzarnos como grupo, para reforzarnos en nuestras creencias, y además creo que se hizo de una forma muy, muy sobria, con una marcha absolutamente en silencio, sin ninguna estridencia, que es como yo creo que se merecen que sean recordados estos caídos, ¿no? Entonces, el que tenga la tentación de pensar que son actos nostálgicos o actos necrológicos, primero debería pensar que es precisamente la modernidad la que huye del recuerdo de los muertos, y que la civilización por la que nosotros luchamos, la civilización que nosotros defendemos, respeta a los muertos, recuerda a los muertos, y eso hace que quiera tratar mejor a los vivos. Es indudable que las civilizaciones en las que mejor
trato se da a los muertos son las que mejor se da un trato a los vivos, ¿no? Y más se respeta la vida, ¿no? Y en España es evidente que, en España, en toda Europa, en todo Occidente, pues es evidente que la degradación de la vida corre paralela a ese alejamiento de la creencia en el más allá, de la creencia en la vida eterna, de la creencia en la divinidad y en un materialismo que lleva a ocultar todo lo que huela a trascendencia, ¿no? Y la muerte es evidente que es el momento para pensar en el más allá y en el sentido de trascendencia, ¿no? Entonces, por eso la sociedad actual la rechaza. Bueno, pues precisamente nosotros que nos oponemos a toda esta podredumbre moral de la sociedad actual, pues tenemos que llevarles la contraria y tenemos que hacer nuestros recuerdos a las personas que queremos y desde luego a los que nos marcaron el camino, como es el caso de Juan Ignacio. Por lo demás, pues nuevamente comentar que es muy agradable ver la presencia masiva de jóvenes que evidentemente no conocieron a Juan Ignacio. Yo tampoco tuve la oportunidad de conocerlo y eso que yo ya no soy ningún joven, pero es verdad que el ejemplo de Juan Ignacio y de otras personas que han muerto, no necesariamente siendo militantes de nuestra causa, pero que son víctimas de este sistema y de este régimen y que movilizan a los jóvenes, ¿no? Pues estoy recordando ese joven agricultor que lamentablemente se suicidó, pues machacado por la burocracia, machacado por el sistema, por un régimen que le impide ganarse la vida con la que se había ganado la vida su familia durante generaciones y generaciones. Estamos hablando de jóvenes que mueren en accidentes laborales porque las condiciones cada vez son peores. Bueno, en fin, todos esos muertos que provoca el sistema, que provoca el régimen del 78, que no necesariamente son militantes de nuestras organizaciones políticas, pero que están muy presentes también en nuestro quehacer político en el día a día, ¿no? Entonces yo creo que fue un acto magnífico. Jesús, yo al menos no te escucho. Yo tampoco. Que decía que no quería entretenerte más, Norberto, porque sé que tienes otras cosas. Sí, me tengo que marchar. Pero sí quería felicitarte la Navidad, por supuesto, desearte dicen felices fiestas de Navidad o feliz Navidad, y agradecerte pues una vez más que hayas estado aquí con nosotros y emplazarte para este año 2026, que como hemos dicho los tres, pues lo vamos a coger con las ganas de que haya un resurgir aún mayor del patriotismo y que esos jóvenes nos echen una mano. Alberto, muchas gracias. Yo, mira, como hay un chiste ahora que circula por ahí, una gracieta que dice, como hay mucha gente que felicitar la Navidad le molesta, pues no voy a felicitar la Navidad, sino lo que voy a congratularme del nacimiento del niño Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre, que va a suceder próximamente. Así que nos van a hacer el Salvador y tenemos que estar contentos y que se fastidien el que no les guste. Feliz Navidad. Pues nada, igualmente muchas gracias y nos vemos el año que viene. Si no nos vemos antes en estos días. Feliz Navidad, Norberto, y un fuerte abrazo. Pues Norberto se retira durante un ratito y nosotros nos vamos a quedar el general y yo para comentar, que quiero que comente él algo también, evidentemente, de este homenaje a los caídos, y luego ya pues vamos allá con las notas de agenda. Miguel, vuelvo a poner el vídeo de la marcha en sí, por si, vamos, para ilustrar un poquito, porque había gente en el chat que está la gente escribiendo, nos pedían por favor que cada vez que haya un acto de estos, pues que se intenten colgar las fotos y vídeos lo antes posible. Yo es cierto que no había acabado la manifestación y ya había colgado este vídeo que estamos viendo aquí, y sí, las redes sociales a lo mejor de la organización quizá tardaron más en hacerlo. Bueno, pues yo no llevo esas redes en concreto, pero bueno, se agradece el interés, pero hubo muchos particulares que acudían a la marcha, entre ellos Pedro Navas, que también está por aquí escribiendo, que en cuanto pudimos, pues pusimos fotos, vídeos y demás de la marcha para que la gente que no pudo asistir, que por lo menos pudiera seguirla, si no en directo, pues casi en directo. En general, es fundamental el seguir con este tipo de actos, ¿verdad? Bueno, y tan fundamental.
Vamos a ver, el ejemplo de los que han dado su vida por España lo tenemos que tener presente siempre en nuestro quehacer diario. Si no, perdemos lo que es el auténtico sentido de patria. No es el único sentido de patria porque nos viene a través de la educación, de nuestros padres, de la familia, pero en buena parte también por los que se han sacrificado hasta el punto máximo que una persona se puede sacrificar. En el ejército, el homenaje a los caídos era un acto cotidiano. El toque de oración diario era el recuerdo de los caídos por España. Y sin embargo, con estos cambios en la organización militar, todo esto ha pasado a un segundo plano. Ya no se hace vida cuartelera, ya el toque de oración es un toque que suena porque está empaquetado y lo ponen con los altavoces, no hay nadie que lo escuche, nadie te explica el significado del toque de oración y no se hacen semanalmente, se hacían antes, los actos públicos de homenaje a los caídos con la formación de toda la unidad. En algunos sitios se ha quedado, y no lo voy a poner yo pegas, pero realmente se mantienen un poco con un carácter folclórico. Es un espectáculo más que algo de auténtico sentimiento, aunque tenga sentimiento en el fondo. Yo me sigo emocionando, no lo puedo evitar, con el canto del novio de la muerte. Pero hay que entender que muchas veces el novio de la muerte vuelve a ser para lo que se hizo la canción en su momento, un poco folclórico, para actos musicales de carácter no específicamente militar, pierde un poco el sentido. Bien, lo que quiero decir es que es necesario estos actos de recuerdo y de homenaje a los caídos, y más en el caso de Juan Ignacio, porque es reciente, porque lo hemos conocido, porque hemos estado con él, porque hemos conversado con él, y por demás lo oscuro, por no decir lo negro o lo tenebroso de su asesinato. Evidentemente no fue un asesinato normal de los de enfrente. Tiene todos los indicios de que fue un asesinato desde el propio poder. De alguna manera, José Ignacio no quiso hacer cosas que le pedían o le exigían, y como se negó a ello, incluso estaba dispuesto, yo creo, a hacerlo público, estas presiones que tenía, fue por lo de que una manera muy propia de los servicios de información, de lo que sea, del Estado, lo que sea, pues tomaron la determinación de acabar con su vida, y así lo hicieron. Y por eso ni se ha investigado, ni interesa, ni se ha recordado, ni ha salido nada de lo que había detrás de todo este crimen, uno más de los muchos que se ha realizado para favorecer lo que es el sistema o el régimen del 78, uno más que se acumula en la conciencia de este canallesco sistema. Pues así es. Yo también conocí a Juan Ignacio, era un poquito mayor que yo, y también estuve en esos años de la transición militando, y es cierto que, como ya ha dicho el general, cuando el otro día inicié la manifestación dentro de la formación, por así decirlo, luego me salí para grabar estos vídeos, a hacer fotos, y también para hacer un poquito de labor didáctica, porque, claro, era muy llamativo, era impresionante ver la marcha, sobre todo en el momento que se encendieron las antorchas, que ya era noche cerrada en Madrid, y la gente, bueno, pues estaba haciendo fotos, grabando, pero la gente no sabía por lo que era. La gente, me refiero a la gente externa a la manifestación. Estamos hablando de Madrid capital, en el mes de diciembre, un sábado por la tarde, con miles de personas en esa zona. También se hace en esa zona, precisamente para que sea más llamativo, y que, pues bien por las compras navideñas o bien porque se iba a cenas de empresas, familiares y demás, estaban abarrotadas las calles, sobre todo la confluencia con la calle Goya y demás. Y entonces, bueno, pues la gente pues preguntaba, y entonces pues hice esa labor didáctica de explicar por qué estábamos haciendo. Y sí que es cierto que la gente pues ponía cara, primero, de extrañeza, pues no conocía o no recordaba el hecho, los jóvenes, por supuesto, ni lo conocían. Y luego se extrañaban, se indignaban que no hubiera habido ni una sola detención, ni juicio, ni nada, con un asesinato, además, de un líder de una organización, independientemente de su ideología, para nosotros muy cercana, para otros puede ser lejana, pero que ahora mismo, si asesinan al líder de cualquier organización, evidentemente, pues nadie puede pensar que eso se quede sin investigar y demás. Entonces, es una de las razones por las cuales nosotros también queremos seguir manifestándonos y honrándole, y al honrar a Juan Ignacio, o como decía, a Víctor Laínez también, o todos los caídos,
ahí había carteles de caídos de distintas naciones europeas, pues es una manera, por un lado, de rendirles homenaje y por otro lado, de reivindicar la injusticia constante. En general, como sé que tú también te tienes que ir ya, vamos a empezar con las notas de agenda y si quieres decir algo relacionado con algo de lo que hemos comentado o se te ha quedado en el tintero, es el momento. Hombre, yo creo que para en este momento aprovechar esta reacción que se está iniciando, grupos como los nuestros, como Falange, lo que tiene que hacer es tomar la iniciativa. Hay que tomar la iniciativa, ya no que hay que ir respondiendo a lo que suceda, a los problemas que se han planteado, sino tomar la iniciativa e ir proponiendo de una manera clara soluciones a cada uno de estos problemas. Pero soluciones, aunque choquen diametralmente con la política que se está llevando ahora. Y tomar esta iniciativa y defenderla y estar cerca de la gente que sufre estos problemas. Esto yo creo que es muy importante. Las redes están muy bien, las demostraciones están, pero esta labor a nivel, podríamos llamar, de pueblo, de barrio, de centro de trabajo, de centro laboral, de lugar de encuentro, incluso en ambientes deportivos, hay que tomar iniciativas, hay que empezar a dar la cara, pero proponiendo algo positivo. Que no sea solo decir esto está muy mal, no hay vivienda, no hay, ya lo sabemos, hay migración ilegal, sí. Vamos a ver positivos, ¿cómo vamos a dirigir? Había algún comentario de los que salían en el programa sobre el tema de cuál era la postura de los empresarios, del mundo empresarial, con el todo esto de dar trabajo a los inmigrantes, en qué condiciones y tal. Pues estas cosas es donde hay que entrar. O sea, porque todos están haciendo, todos hemos dicho, todas estas instituciones están colaborando con el sistema y hay que hacer desde dentro de estas instituciones una lucha donde podamos, donde tengamos un poco más de fuerza, pero sobre todo con iniciativas, con propuestas claras y contundentes, con que rompan el sistema, naturalmente que sí, pero ya sin mencionar al sistema. Oiga, usted, tenemos este problema y lo tenemos que solucionar. Y la única manera que hemos de solucionarlo es esto. Y para esto hay que presentarlo, defenderlo y dar la cara por ello. Yo creo que arrastraríamos poco a poco a estas mayorías que necesitamos para dar el vuelco definitivo. Pues así es. Y suena tu teléfono, me parece, ¿no? Sí, me está sonando. Voy a ir a ver. Bueno, pues aprovecho mientras contesta la llamada el general. No la contesto. Seguimos, acabamos el programa y luego ya la contesto con tranquilidad. Eso es que no está viendo el programa. Luego le mandas el enlace y así que... Evidentemente. Que lo vea. Ya vamos a finalizar, no te quiero entretener más. Vamos con las notas de agenda. Mañana en concreto pongo esto también un poquito recordatorio porque además no solamente voy yo, sino que van va Jorge Garrido, va nuestro amigo y camarada también Alberto Pascual y yo a la tertulia de Javier García mañana por la mañana a partir de las 9, que ya será las 9 y pico, en Informa Radio, la tertulia de La Boca del Lobo, donde acudimos algunos semanalmente. También es posiblemente mi última participación en este año, porque luego las otras dos, yo voy los miércoles y con los miércoles va a coincidir que el día 24 y día 31, pues supongo que no habrá tertulia, pero quiero invitar a también que los sigáis, los que podáis en directo mañana, y si no, ya sabéis que esto se queda colgado en varios sitios y yo también subo a nuestro canal Café para Todos este tipo de tertulias, no solamente la hora del café, sino la de las que aparecemos algunos de los colaboradores en este programa. El jueves, esto es mañana miércoles, pues el jueves tenemos este acto que ya también se ha hecho otros años, que es esa fiesta de Navidad que se hace en el Espacio Ardemans. Es en beneficio a auxilio social, es decir, hay que pagar una entradita de 15 euros, con la cual, bueno, pues aparte de que haya música, encuentro con camaradas, hay barra libre de cerveza, es un buen momento para pasarlo juntos, celebrar la Navidad o el inicio de la Navidad y a la vez, bueno, pues hacer una labor social porque lo recaudado va para auxilio social que sigue echando una mano a todos nuestros compatriotas que lo están pasando mal, que aunque nos diga como en esa rueda de prensa de ayer del sujeto este que tenemos la desgracia de tener como presidente del gobierno, nos dice que todo va maravilloso, que se lo digan a aquellas personas que sigue sufriendo y que estas Navidades, pues efectivamente, no van a ser todo lo brillantes que les gustaría a ellos. Y también este sábado, y un poquito de respuesta también a lo que estaba comentando el general ahora, de esa manera de organizarnos, esa manera de afrontar los problemas, si no antes de que surjan, sí antes de que crezcan,
hay una reunión de nuevos militantes en Madrid a las 7 de la tarde, también en la calle Ardemans 66, en el espacio Ardemans. Esto lo digo para los que estéis cerca de Madrid. Es una reunión de nuevos militantes, pero que también puede ir gente que todavía no sea militante y que quiera precisamente enterarse. Y primero hay una reunión y luego a las 8 de la tarde, Fede Campanero va a dar una charla sobre el fascismo. Y al finalizar, pues también el tradicional vino de Navidad de estas fechas. Creo que ya no tenemos nada más, salvo efectivamente felicitaros la Navidad a todos, y sí que voy a aprovechar para recordaros y pediros, soy muy pesado en esto, pero es que sinceramente he estado viendo números de este año y es el año en el que nuestros programas han tenido más visualizaciones, más descargas en iVoox. Bueno, en iVoox menos que los primeros años, pero porque no se emitía también en vídeo. Y eso, por un lado, es gratificante, ¿no? Pero por otro lado, sé que podría ir a más si todos aquellos que estáis ahora mismo viendo este programa, o bien en directo por los canales habituales, o bien en diferido, porque sabéis que tenemos canales y perfiles en todas las redes sociales, si todos nos echáis una mano en la difusión, simplemente el repost, el me gusta, el retuitear, el enviarle el enlace a quien corresponda, el hacer algún comentario en la red social correspondiente, el enviárselo en esos grupos de familiares afines o no tan afines, camaradas y amigos, este programa se vería más. Y si ya vamos a cumplir 12 años, como bien decía Norberto, un poquito de cachondeo de lo del programa 500, a ver los que llegamos, pero sí que es cierto que este programa podría tener todavía mucho más presencia porque la gente que lo ve se engancha. Me consta que se engancha porque yo veo los cientos de mensajes que entran, las felicitaciones que recibimos de los que hacemos el equipo del programa y os quiero pedir esa colaboración que lo llevo pidiendo prácticamente desde que empecé a hacer estos programas, pero que veo que es una manera, la gente se basa mucho en nuestros programas para luego decir una serie de cosas en otros sitios o la prensa afín y no tan afín también para recoger lo que decimos aquí. Así que pediros esa colaboración que muchos ya sé que tenéis, incluso si alguno de vosotros se quiere mostrar voluntario para formar parte del equipo de la hora del café, para ayudarnos en cosas muy sencillitas de difusión, de recortar vídeos, de demás, pues que se ponga en contacto conmigo, por ejemplo, y que les seguro que ya tenemos más manos para echar una mano. Y mi general, nada más, quería acabar pues dándote las gracias, por supuesto, todas las veces que has participado, las veces que sé, que me consta que vas a seguir participando y sé que si no participas más es porque no paras. O sea, hay algunos que cuando hemos dejado de trabajar en lo que trabajamos, casi tenemos más trabajo que antes, ¿verdad? Con toda seguridad, no te quepa menor duda. El otro era un trabajo por lo menos mucho más organizado, mucho más con normas, mucho más con horarios. Este que no tiene normas en horario es escalofriante porque no paras ni tienes... Y además, como lo haces también por gusto, por convencimiento, pues estás más entregado totalmente a la misión de rescatar a Dios y a España que tanta falta nos hace. Así es, estaba diciendo Pedro Navas que te estaba dando un toque el CNI cuando te han llamado por teléfono. No, ya hace mucho. Los toques los han dado de otra manera. Ya te digo. No son precisamente por teléfono. Saben cómo apretar las tuercas, sí. Pues nada, sí. Pues nada, mi general, nos vamos a ir con el último Arriba España de este año, de este programa. Voy a intentar que en estos programas, en estas semanas que no hay el programa en directo, bien subamos algo enlatado o bien preparemos cortos o lo que sea para dotar nuestros canales de contenido en estas semanas. Pero si no, pues de vez en cuando anunciaremos en redes sociales cómo se pueden ver y escuchar estos programas. Ya tanto en Instagram como en TikTok, que nos hemos incorporado hace poco, ya tenemos 1000 y muchos seguidores, que también es cierto que estos son canales, son perfiles más juveniles, o por lo menos que la gente juvenil se vuelca más en ellos, con lo cual también es importante que echéis una mano los que tengáis Instagram o TikTok, echéis una mano a difundir en esos canales, porque quizás estemos llegando a gente que no sabía ni siquiera nuestra existencia, no de la Falange como tal, sino de este programa y de las personas que participamos en él. Así que nada más, nos vamos a despedir y quiero que seas tú el que diga las voces de ritual en general.
Pues nada, darte las gracias sobre todo a la hora del café por esta intervención repetitiva y con la esperanza de seguir en la misma línea, tenemos que gritar otra vez juntos, pues arriba España. Arriba siempre.